Entonces, en la última clase nosotros vimos todo esto que está aquí de lo que es anualidades. En la última clase vimos que es lo que es una anualidad, es una sucesión de pagos generalmente igual, a intervalos de tiempo iguales y con interés compuesto. Los elementos de la anualidad, todo eso se vio. Vimos cómo se clasifican las anualidades: incierta, contingente, según los pagos en vencida, anticipada, simple, general. Y las otras dos eran diferida, inmediata y diferida. Inmediatas, y la número 8 era diferida. Diferidas. Y había otra clasificación que era la 9, que son anualidades perpetuas. Anualidades perpetuas. Anualidades perpetuas. Entonces, le había dicho que tenemos como la práctica 8. ¿Ustedes están viendo? ¿Qué? Que no están viendo eso ahí. La práctica, a ver aquí en el libro. Déjale compartir toda la pantalla. Ahí sí. Ocultar. Entonces, ¿quién más está entrando ahí? No hay nadie más aquí. Añadir 5 personas. Ok, entonces, le estaba diciendo que las anualidades pueden ser ciertas, contingentes, vencidas, anticipadas, simples, generales, inmediatas, diferidas y anualidades perpetuas. Entonces, en la práctica 8 del manual de práctica, todas las anualidades van a ser ciertas, van a ser vencidas, simples, inmediatas. Todas las anualidades de esa unidad. Entonces se trabaja con las anualidades vencidas. La práctica 8 se va a trabajar con las anualidades vencidas, donde usted tiene la anualidad de vencida. Cada periodo va al final. El primer periodo se paga al final la renta, R. Para el segundo periodo, la renta se paga al final. Eso es como que un pago mensual de la casa. Punto, el último periodo, bueno, N-1, vamos a ponerle aquí, N-1, una R ahí. Y aquí el periodo N, le ponemos una R ahí. Y ahí te tiene la renta. Entonces, si vamos a calcular el monto, o usted calcula el monto de la anualidad, monto de la anualidad, bueno, pues usted lo que calcula, hace una ecuación de valor con fecha focal. Ponemos la fecha focal al final. Esa es la fecha focal ahí. Fecha focal. ¿Verdad? Entonces todos los valores van, vamos a decir que el monto ese, esa S viene aquí. Aquí hay una, esa línea va a representar S. Y S va a ser igual a ¿quién? A esa renta que está ahí, porque está en la fecha focal, nada más hay que sumarla, R, más este pago que va para la fecha focal, que sería, aplicando interés compuesto, R por 1 más I elevado a la 1. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí lo que hay es un periodo. Y así sucesivamente, más este sería N-2 más punto más R por 1 más I. Este sería N-2, o sea, ese de ahí.
para usted llevarlo a la fecha focal aquí. Y esto de aquí sería R, o sea, es un monto que estamos calculándole a todo. R, 1 más I elevado a la n-1. Pongo n-1 porque ya pasó el primer periodo. Ese pago se está haciendo al final del primer periodo, o sea que este periodo ya transcurrió, o sea que sería n-1. Ok, entonces tenemos esa parte. Luego, ¿qué usted hace? Multiplica por... ¿Están siguiendo? ¿Están ahí? ¿Me fueron ahí? ¿En qué están ustedes? Denme el dato. Esa S, S1 más I se multiplica por esa S. S por 1 más I va a ser igual. Esa R por 1 más I. R por 1 más I. Más esta R. R por 1 más I. Pero ya S1 más S1 le va a dar 2. Hay una persona que quiere entrar. Le damos entrada. Seguimos aquí. Más, punto, más. Esa R que está ahí. Se le va a sumar 1. Entonces va a dar N. 1 más I. 1 más I a la N-1. A la N-1 porque ese 1 con ese menos 2 me va a quedar menos 1. Ahora, ese 1 positivo con este menos 1 que está aquí. Ahí. Ese 1 que está ahí. Ese menos 1 con este 1, porque estoy multiplicando todo por 1 más I. ¿Qué me va a quedar? Va a quedar R por 1 más I elevado a la N. Ahora, ¿qué sucede? Que yo tengo dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, yo efectúo la resta. Exacto. Yo digo ecuación 1 menos la ecuación 2. ¿Está bien? Entonces, eso me va a quedar así. Entonces, me va a quedar... No me conviene ponerlo ahí. Bueno, está bien. Entonces, esto menos esto. Va a decir S menos S por 1 más I. ¿Verdad? Esto menos esto. Ahora bien, ¿qué sucede? Que después del igual, todo esto va a tener negativo. Menos ahí. Menos ahí. Va a tener menos ahí. Menos aquí. Menos aquí. Este lado también tenía un menos. Va a tener un menos ahí ese lado, ¿no es la? Borrador pequeño. Entonces, este lado también un menos. Este lado aquí un menos. Ese lado aquí un menos. Y fíjense que entonces, como esto está positivo y ese está negativo, se anulan. Ese se va a anular con el que le sigue ahí. Entonces, este que está aquí, se va a anular, que está positivo, se anulará con este. Y ya este se anuló con el que estaba antes aquí. Por lo tanto, está quedando del lado de la igualdad, de este lado de la igualdad, ¿qué es lo que está quedando? Está quedando, el color, ¿cuál es lo que yo tenía? Azul. No sé, es azul. ¿Era ese azul? O este. ¿Qué está quedando después del lado de la igualdad? Miren, está quedando entonces. Todos estos se eliminaron, ¿verdad? Menos el último. Y todos estos se eliminaron menos el primero. Por lo tanto, de este lado quedó R menos. El primero quedó S y el último. Y ahí quedó R por 1 más I elevado a la N. Y ya aquí entonces, sacando factor común a la S de aquí, queda 1 menos I. Y de este lado me va a quedar factor común R y va a quedar 1 menos 1 más I elevado a la N. Entonces fíjense, ese 1 que está positivo con ese 1 que está negativo se anulan. Simplemente queda S va a ser igual, viene menos I. O sea, ese menos I que va a quedar S por menos I. Menos SI. Y aquí va a quedar R por 1 menos 1 más I
1 más I a la N. Se multiplica por un menos 1. Cuando yo multiplique por un menos 1, menos por menos me va a dar más, me va a dar S por I. Y entonces aquí adentro lo que estaba negativo pasa a ser positivo, 1 más I elevado a la N, y este que estaba positivo pasa a ser negativo. Y queda entonces ya, haciendo el despeje, queda que S es igual a R por 1 más I elevado a la N menos 1 dividido I. Esa es la fórmula del monto. Esta es la fórmula del monto de una anualidad vencida simple. Estamos grabando. Vamos 11 minutos aquí. Y se está grabando también por aquí, también se está grabando. Entonces, esa es la formulita con la que ustedes van a trabajar en la práctica 8. Esa es una, porque las otras son, por ejemplo, si yo voy a calcular la renta, yo la despejo de aquí. Si yo voy a calcular la renta, yo digo, bueno, mi renta va a ser igual a S por I. Entonces lo voy a dividir eso entre 1 más I a la N menos 1. ¿Ven? Y a ese me queda renta de una anualidad. ¿Ves? Si yo tengo el monto y la tasa de interés y el número de periodo N, entonces yo consigo la renta. Ahí tengo eso, ahí la renta. Para calcular la renta o el número de pago. También yo puedo decir el número, a ver. No, renta o pago. Renta o pagos. Pagos también. O depósito también, pagos. O depósito también. Pueden pedirle depósito. Depósitos. Ok. Entonces, además, aquí yo puedo calcular. ¿Saben qué más se puede calcular ahí? El valor de la N. Hay que hacer un despeje para despejar esa N de ahí. Para despejar esa N, esa I pasa multiplicando aquí. Ese 1 pasa sumando. O sea que me está quedando S por I más 1 entre R. Está quedando así. S por I. A ver, esa I pasa por acá. Luego esa R viene dividiendo aquí. R. Y después ese menos 1 viene para acá positivo, más 1. Y de este lado quedó 1 más I elevado a la N. Entonces ya N va a ser igual al logaritmo. Hay que aplicar logaritmo en ambos lados. Y va a quedar así. Va a quedar logaritmo. La fórmula quedaría así. S por I dividido la renta más 1 entre el logaritmo de 1 más I. Con esa formulita ustedes calculan el número de periodos. Con esa formulita calculan el número de periodos. Y luego si van a calcular si ustedes saben que la fórmula de N va a ser igual a T por M. Entonces si le piden el tiempo, dicen, bueno, el tiempo va a ser igual a la N dividido la M. ¿Okay? Entonces ahí tienen monto, renta, el número de periodo que N, entonces falta la I. Aquí ya la I, no es posible despejar la I porque está elevado a la N ahí, entonces hay que utilizar interpolación. Cálculo de la tasa de interés. Entonces lo voy a poner aquí para el cálculo, y ya ustedes saben usar eso, para hacer las interpolaciones o también hacer el tanteo. Para el cálculo de la tasa, usamos
usamos tanteo, vamos tanteando, tanteo. O también, usamos tanteo o interpolación. Interpolación. Cualquiera de esos dos métodos ustedes pueden utilizar, pero ¿cuál es la formulita? Miren, la formulita es esa R que está aquí. ¿Están viendo eso ahí? Vean, que ustedes me dejaron solo a mí. Guay, aquí nomás ahí, Waldo, Luis Jaque. Estoy aquí, profe. Y Diosmeri Vázquez. Y los demás, están cogidos, los demás, están presos. No, Andrés está enfermo. Ya. De varios días, sí. Ok. Y Celina Sosa, por eso entró Celina y se fue. Ella tira por el grupo, dijo que no puede entrar, no sé por qué. ¿Cómo que no pudo entrar? Pero ella llegó a entrar, yo le dije la entrada. O quizás tiene el internet lento. Ah, bueno. Bueno, pero estamos grabando. Entonces, para el cálculo de la tasa, usamos tanteo e interpolación. Entonces hay que despejar de aquí. Se va a decir 1 más i a la n menos 1 dividido i es igual a la s entre r. ¿Se ven? Y ya con esta fórmula, a ustedes le van a dar el monto y la renta, calculan ese numerito y entonces empiezan a darle valores a la i. Un 1%, un 2%, un 3%. Y a medida que ustedes le van dando estos valores, van chequeando si le da cercano a la división, a esa división. Y ya entonces lo hacen por tanteo o lo acotan entre dos valores y utilizan la interpolación. Esas 4 fórmulas, fíjense que relacionan al monto y a la renta. Entonces hay 4 más que relacionan al valor actual. O sea, usted va a tener 4 fórmulas que relacionan al monto y a la renta y va a tener 4 fórmulas que relacionan al valor actual y a la renta. Por ejemplo, ya yo tengo esto, por ejemplo, aquí. Tengo P. Yo tengo ya a S, ¿no es la? Ya tenemos a S. ¿Cuánto vale S? Esta expresión que está aquí. Toda esta expresión que está ahí. Esa expresión que está ahí. Esa expresión que está ahí es el valor de S. Entonces, hay que calcular el valor actual. Pero en las anualidades no se le llama por la letra P, sino se le llama por la letra A. Entonces, lo que hacemos es que aplicamos interés compuesto. Ahí entró Miriam Vargas. ¿Qué fue esa? Ya entró. Miriam Vargas se ha unido. No pertenece a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y esta muchacha quién es? ¿Cuál es esa? Es la foto de mi hija. Ah, seguimos avanzando. Entonces, entonces estamos aquí, fíjense, en las anualidades no se da por la letra P, sino con la letra A. Entonces, lo que hacemos es que calculamos el valor presente, o sea, aplicamos la formulita de interés compuesto. Ustedes saben que la fórmula de interés compuesto es P es igual a S por 1 más I elevado a la N, que lo podemos poner como S por 1 más I elevado a la negativo N. Ahora bien, ¿qué sucede? En anualidades ya no se le llama por la letra P, sino por la letra A. Y al monto, a ese monto ya lo calculamos aquí, que es esto que está aquí. Ese monto lo vamos a sustituir por esta expresión que sería R, paréntesis, 1 más I elevado a la N menos 1, dividido I. Dividido I, pero multiplicado por esta expresión que está aquí, ¿no es la? Por 1 más I elevado a la menos N. Y ya de ahí, al hacer la multiplicación, obtenemos la fórmula del valor actual, que sería, fíjense, va a quedar R, paréntesis. Esa N con ese menos N da 0. Toda cantidad elevada a 0 es 1. Por lo tanto, queda 1 ahí. Menos
Entonces, 1 más i a la menos n. 1 más i elevado a la menos n. Dividido todo eso entre esa i. Y esa va a ser el valor actual de una anualidad vencida simple. Esta formulita, esa que está ahí, a esa que está ahí le llamamos valor actual. Valor actual de una anualidad vencida simple. Vencida simple. Entonces, así como de esta fórmula sacamos estas 4, esas 3, ¿no es la? Así se sacan, de esta también se sacan 3. Cuando el problema relaciona, cuando en vez de darle el monto de la anualidad, lo que le están dando es el valor actual y la renta, entonces usted utiliza estas 4 fórmulas. Esta, o utiliza la de la renta, que se obtiene despejando de aquí. La renta sería A por I, sería así. La A por la I, 9, 1 menos 1 más I a la menos n. A la menos n. Ahí te tiene la renta. Eso entre paréntesis, todo eso ahí adentro. Esa es la renta. Renta o pagos. Renta o depósito. Depósitos. Con esa formulita usted puede calcular un préstamo que usted toma en un banco. Usted toma un préstamo a una tasa de interés y eso le va a dar el número de pago, la cantidad exacta, el pago periódico que usted va a hacer mensualmente. Con esa formulita que está ahí. Entonces, esa es la de la renta. Habría que calcular la fórmula de n. Pero para la fórmula de n, vamos a ver aquí en el libro, en la tabla de fórmula, para calcular la n de una anualidad vencida simple, basta con realizar copia, utilizar esta fórmula. Wow, mira la formulita de esa 21 que está ahí. Anualidad no, es que esas son anticipadas. Miren, esas son anticipadas. ¿Están viendo esas? Estas son las de nosotros. Las que estamos viendo ahora son estas. La cual es la vencida simple. Anualidad vencida simple. Ya nosotros vimos la primera, la segunda, esa, la tercera. Y vimos la que es de para calcular la tasa, que es interpolando el tiempo. Entonces nosotros estamos ahora. Todas esas la vimos. 1, 2, 3 y 4. Ya esta la conocíamos de interés compuesto. Bueno, ese interés total va a ser el monto menos el número de pago por la renta. Entonces estamos en esta. Miren la que acabamos de mostrar, la primera. Entonces la renta va a ser A por I entre 1 menos 1 más I a la menos n, bla, 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 bla. Y la n, miren la I, que ya no la voy a despejar, sino la que la voy a utilizar desde aquí. La forma, ahí ustedes tienen la fórmula de n. Ahí está la fórmula de n, control V. Ahí tienen, ustedes ven, este es para calcular el número de periodo, esa formulita, esta. Número, este es el número, están pidiendo entrada. ¿Quién quiere entrar? Brenda Lee. Adentro. Tenemos 6 participantes. Entonces, con esa fórmula se calcula el número de periodos. El número de periodos. Y con esta fórmula es la tasa. Cálculo de la tasa. Tasa de interés. Tasa de interés. Tasa de interés. Ahí. Acuérdense, esa es la I. Elevado a la menos. Entonces ahí ustedes tienen. Fíjense que para las anualidades, para las anualidades vencidas,
usted va a tener 4 fórmulas que relacionan al monto y a la renta, y va a tener 4 fórmulas que relacionan al valor actual y a la renta. Entonces ustedes tienen que estar pendientes de los problemas en identificar cuál es el tipo de anualidad que van a utilizar. Si le dieron el valor actual, utilizan esta. Entonces, ya con esa parte, esas son de la vencida, ¿no es la? Que hay cuántas, aquí hay como, aquí tengo 4 y 4 más son 8. Las anticipadas tienen 8 más. Anticipadas. O sea, las anticipadas van a tener también 4 fórmulas que van a relacionar al monto y a la renta, y van a tener 4 fórmulas que van a relacionar al valor actual y a la renta. ¿Ustedes ven? Entonces, en la práctica 8 es con esta 8 que se trabaja. En la práctica 8 todas son vencidas. Entonces, ya esa práctica 8 ahí, eso ya ustedes deben de tenerlo hecho ya. Yo no se la marqué la práctica 8 de tarea para que me la entregaran. Ya eso tenía que estar hecho. Vamos a ver un práctica 10. Aquí tengo la práctica 8. Entonces ahí te tienen en la práctica 8 esa batería de ejercicio. No sé cómo van ustedes en eso. Van lento. Vamos a calcular de la práctica 8. Vamos a ver cuál será el balance al cabo. Ese no lo hicimos, el 4. Denme datos. No hay más nadie que quiera entrar. ¿Cuál se ha hecho de esa práctica? Ninguno. ¿Usted la deja hasta aquí? Ninguna, profe, la ha hecho, pero la dio pendiente para hacerla, de la 1 a la 15. Y entonces, ¿cómo van? ¿Ya están terminando con eso? Bueno, yo le di para adelante hasta donde pude. ¿Y cuál te faltó, Waldo? ¿Tan duro? ¿Tan suave su ejercicio? Hay uno que es tan duro ahí, dame ver. El 14 fuerte. Yo no lo hice el 14. No, hágala. Ay, es fácil, ese para ustedes, se va para el examen, fájense a hacerlo. Jaja. Dame ver, ese es fácil, no, ese es fácil. La 14. El 15 que es roca ese. El 15 que la casa cambia de 12%, cambia a 14% ahí. Ese se lo voy a tirar para el examen ese. Ahí que lo voy a agarrar yo a todito ahí. Hágala ahora. No, te equivocó. Jaja. Vamos con otro ahí. ¿Cuánto? Haga esa ahí, profe, por Dios. Ay, ¿para qué? Y es fácil. Pues investiguenla esa ahí. Ese es que va para el examen. ¿Cuánto debo ahorrar al final de cada mes? Ese está comodísimo ese. El 11. ¿Cuánto debo ahorrar al final de cada mes? Ya como ven la palabrita al final, ya usted sabe que la anualidad es vencida. ¿Y cuánto debo ahorrar? Lo que me están pidiendo ahí es... ¿Qué es lo que están pidiendo ahí? La renta, ¿no es la? ¿Cuánto debo ahorrar? ¿De cuánto deben ser? Sí, la renta. Entonces, en una cuenta Cabona, 1.65% mensual. ¿Qué es lo que representa esto? I o J. Vamos a ver si ustedes están en esto. ¿Qué representa eso? Esa tasa, esa es la I. Esa es la I. Tasa por periodo. Eso es la I. Tasa por periodo. Entonces, el tiempo, 5 años. Tengo tiempo igual a 5 años. 5 años. Tengo para acumular. Entonces, como voy a acumular, eso va a ser el monto, que van a ser los 170,000. Y el tiempo, 5 años, la tasa ahí, que es 1.65% mensual. Y entonces N, ¿cuánto vale N? N va a ser igual al tiempo por la frecuencia. 60 meses. 60 meses. Tiempo son 5 por la frecuencia de capitalización, que es 12. 60. Por lo tanto, ya ahí la renta, usted sabe que va a ser con la formulita, ¿cuál? Con esta. Ese por I entre... Sí. Entonces usted viene y dice ahí, monto 170,000 por la tasa. Hay que dividir entre 100, ¿no es verdad? 0.0165 es.
Y entonces, déjame ver qué más. Aquí abajo va Ajá. 1 más 0.0165, dos lugares. Elevado a la 60. Elevado a la 60. A ver, Menos 1. elevado a la 60. Wow, me quedó menos 1 ahí. Cierra paréntesis. Entonces hagan esa expresión. ¿Cuánto le da esa renta ahí? Saquen su calculadora. A mí me da 1681.05. 1681.05. Vamos, otra persona o alguien más que le dé ese resultado. A mí me dio eso. Brenda Lee, ¿fue que habló? ¿A quién fue que le dio lo mismo? Seguimos aquí entonces. Dame ver. 1681.05. Ok. Ya, un ganadero, ya eso es tan fácil de ahí ya. Eso ustedes lo hacen. Determine la cuantía de los depósitos. Esos son de renta ya. Todos son de renta. Entonces, obtenga el monto acumulado. ¿Lo van a copiar ese? ¿O sigo para adelante? Ya le daré una foto. Tírale la foto ahí. Mensual. Profe, ¿cuál es la que va para el examen, profe? La 14 y la 15. Bien. No se sabe. Hasta yo quiero saber. Es tan dura esa voz. No, ese es fácil. Y aquí, ¿qué es lo que piden aquí? El valor de los depósitos y la cuenta bono 18. Es que ese es fuerte esa. Vamos a hacerla. Es la 15, la 15. No, esa yo la hice el semestre pasado, ya no me acuerdo. Óyelo. Esa tiene que bajarse ahí. Jesús. No, bro. Allá de valor de Esto los no puede ser ahora. depósitos. No, porque usted hace su diagramita ahí. Ay, no, Jesús. Aquí llegamos. No, 6 años ahí. 6 años. Lo primero, al final de cada semestre, en una cuenta que abona, hay un 12% anual, transcurrido 4 años. Ya, 4 años. 4 años y 6 años ahí. Entonces, los primeros 4 años son semestrales. Entonces, Ese sí hace 8 serían. Serían 8. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los primeros 8. 4 años, pagos semestrales, 4 por 2 son 8. Aquí, pero la tasa de interés en esta parte es de aquí, esta tasa de interés de aquí a aquí es un 12%. Un 12%. Luego de aquí, de este pedacito en adelante, la tasa cambió a un 14%. Convertible semestral, como quedan 2 años, en 2 años, 4 años, en 2 años lo que van a ver son 4 pagos, 4 rentas. Vamos a poner a ver si yo consigo otro color. Me va a cambiar todo. No. Entonces aquí ustedes van a tener otra renta. Voy a tener 1, 2, 3 y 4. O sea que yo voy a tener R1,
R1, y aquí vamos a tener, esta van a ser R2. Bueno, esta van a ser R1, 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 R1 y R1 y R1, ¿verdad? 4 baños por semestre, son 8. Y aquí esta van a tener R2, 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 R2 y R2. Entonces aquí hay un valor que equivale, lo que se necesita reunir 450.000, o sea que este viene siendo el monto, este viene siendo el monto de la anualidad. Nada, entonces lo que tiene que calcular eso ahí, calcular, hallar el valor de los depósitos, hallar el valor de R1 antes y después que el banco elevara la tasa de interés, asumiendo que mantengan. Tienen que calcular 2 rentas ahí primero. Hay que calcular 2 rentas. La primera renta, R1, ustedes la van a calcular asumiendo que la tasa todo el tiempo era 12%, ¿verdad? R1 va a ser igual, aquí igual la renta es igual a 450.000 multiplicado por I. ¿Cuánto es la tasa? 12%, anual convertible semestral, pero acuérdense que en la formulita, en la fórmula E hay que utilizar el I. I va a ser igual a J entre M, por lo tanto sería un 12 dividido semestral, que vale 2, ¿no es la? Por lo tanto sería un 6%. Aquí tendría que poner 0.06, ¿no es la? Hay que dividirlo entre 100, acuérdense. Entre 1 más, espérate, ¿qué es lo que va ahí? 1 más 0.06, ¿no es la? Más 0.06 elevado. Entonces, como es semestral, yo voy a poner como que son los 6 años. Entonces, en 6 años, 6 por 2 son 12. Elevado a la 12, ¿no es la? Ahí elevado a la 12. Menos 1. Y eso me va a dar la primera renta. Calcúlenme eso ahí. Vamos, con la calculadora. Metan mano. Vamos, calculadora en mano. ¿Nadie más ha querido entrar? Déjame ver. Nadie más ha querido entrar. Nada más tengo Brenda Lidio, Mary Vázquez, Juan Luis, Miriam Vargas. Seguimos. Entonces, el libro. Estamos aquí. 450.000 por 0.06 entre, abren un paréntesis, otro paréntesis, 1 más 0.06 elevado a la 12 menos 1. Entonces, ya hay que calcular eso ahí. ¡Ay, qué cuaja tengo! 450.000. ¿Cuánto le dio eso? Muévanse. ¿Está en eso? Da 26. 26 o 24, ¿qué da eso? 26.000. 25. ¿Cuánto te dio? 25.129. A mí me dio 26.000. 26.000 te dio. 674.76. ¿Cuánto te dio? 26.000. Sí. Esta me gusta más, yo creo. 26.000. Vamos otra vez. 26.000. 674.66. 174.66. Vamos a rectificar esos valores. 26.000. 26.174. Ya, pero yo he querido siempre hacer este ejercicio. No, profe. 26.674. 26.000. 674. Vamos otra vez, entonces. 26.674. Punto. Ajá. Punto 76.
16. Entonces, el saldo insoluto. El saldo insoluto serían los 450.000 a los 2 años. Sí, me dio eso, sí. Entonces, le dio entonces esa parte. Entonces ahí tenemos la primera renta. Los primeros 8 rentas están ahí, ¿no es verdad? Pero hay que quitar las últimas 4. Las últimas 4 no van. O sea, las primeras 8 son de 26.000. Entonces, esa R2 hay que calcularla ahora con otra anualidad. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. ¿Qué vamos a decir ahora? A ver. Cambiarla ahí. Nosotros lo vamos a hacer. Porque hay que calcular toda esta renta. No, entonces hacemos otra igualdad ahora. Otra vamos a hacer ahora. Hicimos eso, ¿verdad? Entonces ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Los 450.000 pesos. Los 450.000, ¿verdad? Van a ser igual ¿a quién? A la suma de la primera anualidad más la suma de la segunda anualidad. Pero la primera anualidad, el monto quedaría aquí. Aquí. Por lo tanto, hay que trasladarlo para acá. Entonces, eso sería así lo siguiente. El monto de la primera anualidad, vamos a ponérselo aquí. Monto, primera anualidad, más el monto, segunda anualidad. Pero, ¿qué sucede? El monto de la segunda anualidad, porque lo que nosotros vamos a establecer es una ecuación de valor con fecha focal al final. Entonces, los 450.000 van a ser igual al monto de esta anualidad. O sea, el pago en el año 6 que me sustituye estos 4, más el monto de la primera anualidad. Pero ¿qué sucede? Que estos 8 pagos que están aquí, el monto se queda aquí. Entonces yo tengo después que trasladarlo. Por lo tanto, yo voy a decir lo siguiente. Pero también tengo que poner en cuenta que la tasa a mí me cambió en este año. O sea que para la anualidad número 2 yo tengo que utilizar un 14%, que cuando yo lo divido entre 2, o sea, el I de aquí va de 0.06, ¿no es verdad? Pero el I de aquí me vale 14, ¿no es verdad? Entre 2 me vale 7%. O sea que el I de aquí es 0.07. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Esta anualidad, el monto va a ser la renta, ¿no es la que son 26.000? Están pidiendo entrada. ¿Quién quiere entrar? Pamela de la Cruz. Ahí está Pamela. Entonces, 26.000, ¿no es la? 26.674.66, ¿no es la? Esa es la renta. Se va a multiplicar por ¿quién? Por 1 más la tasa de interés, que son ¿cuántos? 0.06, ¿no es la? Elevado a la... Esas rentas son ¿cuántos semestres? Son 8, elevado a la 8, ¿no es la? Menos 1, cierro paréntesis, dividido entre 0.06. Pero ¿qué sucede? Este monto que está aquí queda a los 4 años. Entonces yo tengo que trasladarlo a los 2 años. O sea que yo tengo que multiplicarlo eso por 1 más 0.06 elevado a la ¿cuánto?
¿Cuántos semestres hay después de aquí? Del 4 al 6. Ah, pero espérate, que la tasa cambió. Ay, mamá. La tasa ya no es 0.06, porque después de que te pasan los 4 años, faltan 4 periodos, o sea, 4 semestres, ¿no es verdad? Pero mi tasa es 14%. O sea que yo aquí tengo que poner 0.07. ¿Estamos claros? Elevado a la cuánto? A la 4. Ya, ese es el monto de la primera anualidad. Esos 8 pagos se van a sustituir por un solo pago que queda aquí. Entonces, ese último pago que queda aquí se traslada 4 semestres, ¿no es la? Pero en vez de ser 6%, es 7%. Entonces, nos quedó ahí ya. Ahora viene más. Más. ¿Ustedes ven? Más. El monto de la segunda anualidad, ese está comodísimo, porque va a quedar así. R2, que no lo conocemos, ¿no es la? Aquí ya conocemos R1. R1 sí lo conocemos, pues ya lo calculamos aquí. Ahora, R2 yo no lo conozco. Bueno, paréntesis. Aquí me va a quedar entonces 1 más, paréntesis, 1 más 0.07. Porque esta anualidad con 0.07. Uno más 0.07 elevado a la 4, ¿verdad? A la 4 menos 1, cierro paréntesis, dividido 0.07. Entonces, ¿qué ustedes deben de hacer? Calcular todo esto que está aquí. Calcular eso que está ahí. Calcular esa expresión. Después que calculen esta expresión, lo van a pasar restando para acá. Y luego, esa expresión que está ahí, después que ustedes la calculen, resuelve el numerador y divide entre ese, entonces a lo que le quedó del lado derecho, lo van a dividir entre 13 resultados. Vamos a calcular, a trabajar, eso da como 24, 23. ¿Estamos claros? 5 minutos para que hagan ese cálculo. A ver quién quiere entrar. Lenny Waldron. Ya tenemos 9. Ahí hay que calcular entonces esto ahí ya. Ahí sí está ready ya. Yo siempre quería hacerlo por otro método eso. Eso va a dar como 23,000 cuando lo hagan. Métale mano a eso a ver si. Déjame yo analizar aquí 5 minutos a ver si lo hago por otro método.
No. ¿Quién terminó ya? 23 te dio, 24, 23 yo creo que da. 23.408.96. Por ahí que anda. Es por ahí. Por ahí que anda. Dame una cosa. Déjame presentar. Presentar ahora. Por la ventana. Sigan ahí. Trabajen ahí. Ahí están viendo la. Déjame buscar un libro. Ah, pero espérate. No, no lo permite. Sí, claro que sí. ¿Qué están viendo ahí? El ejercicio hecho, ¿no es verdad? El manual. El manual, el ejercicio hecho. Sí, Sigan- chequen a ver a otro que si les digo igual. Hay que hacer mucho cálculo ahí. Sí, profe. Selina, Sí, profe. te entraste y te fuiste, ¿oíste? ¿Cuándo? Ahorita entraste y te volví. Déjame buscar el libro ese, a ver si. La serie Chao, matemática informativa. Ahorita yo no tenía ni idea, profe, cómo entrar. Ah, Y como duró mucho de que cargando la página, yo dije, ah, pues esto no entra así. hay que utilizar Google Chrome. Ujú.
Ya acabando toda la clase, ustedes, nada más le queda la mía ahí. Sí, la mía. Sí. No, queda usted. Vamos a acabar ya casi ya. En 3 semanas voy a dar el final o en 2. En 3 semanas. En dos semanas, voy a dar el examen final. Profe, ustedes ven eso en el Un ningún, el examen va desde las 4 Profe, nosotros somos buenos estudiantes, profe. desde las 4 hasta las 10 le voy a ese examen yo, prepárense. DH. Diablo. La primera. ¿Eh? Parece que no lo tengo. Sí. Chao, chao. Ese examen va exonerado. Debería, profe, considere que todo el esfuerzo que uno hace. Ay, Mire, sí. usted se me fue corriendo el semestre pasado. Bien, Yo, profe. ¿quién? Yo no, profe, mi primer semestre con usted. ¿Cuál? Yo. No, Miriam. déjame ver. ¿Dónde está? Profe, mi primer semestre con usted. No, yo sé, tú sí, era otro que estaba confundiendo. Bien, que se confundió. Creo que Dios me iba que me salió huyendo el semestre pasado. Miren, ya ustedes revisaron que le dieron el mismo número a todito. Sí. Los 23,000. Ujú. 23,000, entonces voy a poner R2 aquí, voy a poner R2 va a ser igual a 23,000. 408. 408. Punto 96. 96. punto 96. Eso es en la serie, chao. Entonces vayan haciendo el otro, no hay otro ahí abajo. El 16. No. ¿No se ve? Hagan el 16 ahí. ¿Cuánto depósito deberá ser? Hagan el 16 ustedes. ¿Cuánto depósito? Eso de depósito es el número N, con N. Con la fórmula... ¿Cuál? Con esta. La de N. Mírala ahí. Esa lo van a hacer. Hagan esa, la 16. La 16 la van a hacer con esta formulita. Anualidad de vencida simple, el número de depósito. Esa, con la número... Esta que está ahí que la van a hacer. Van a copiarla. Logaritmo de S entre R por I, 1 más 1, entre el logaritmo de 1 más I. Logaritmo de S entre R por I más 1 entre el logaritmo de 1 más I. Esa es la formulita para hacer S. Ok. Me están dando aquí. Se propone reunir PS para hacer una reposición de equipos. Si para lograrlo tal propósito, efectúa depósito. Esta es la renta. Renta. 62,000 en una cuenta de ahorro que paga. Eso hay que dividirlo. Hay que buscarla ahí. 10.45 dividido 3. 4. Trimestral 4. ¿Cuánto depósito deberá ser? ¿Están en ese? Vengo ahora.
Ah, que el primer parcial Brian se lo corrigió, ¿no es verdad? Y le dio su nota. No, Claro. ¿Quién fue? Fue No. Brian. Brian fue que se quedó con ¿Qué ellos. falta de eso? él nos dio nota. Pero él fue que le dio el examen a ustedes, ¿no es verdad? Él es que lo tiene. Él lo dio, pero no dio nota. Ya, hay que hablar con Brian para que me pase esa nota. El segundo lo dimos. Sí. Ya, entonces el final lo vamos a dar. Ya. ¿Sabes cuándo vamos a dar el final? Hoy estamos aquí. Eso no era. El final va a ser 5 de agosto. Ya. No vamos a tener el segundo semestre. ¿Eh? Ahí comienza el segundo semestre, ya no. No, el semestre. La fecha de publicación es como del día 15 al 20. Ah. Ahí del 5 Ah, al pues se 10. mete va a comenzar en diciembre acá. No, ya No, vamos a tenemos arrancar. Ese años, semestre va a arrancar como el 26 de agosto. Virtual vamos a arrancar. Todo el mundo en su casa. Como debe Y el ser, que no profe, tiene porque eso está computadora. feo. Y vamos no se va a poner de acuerdo con el El que no tiene profesor. para eso. computadora y los celulares. Los celulares son smart. Todos esos celulares smart, usted puede trabajar con él. Nada más ve la clase. En vez de ver un video en YouTube, se pone a ver la clase. Digo, si el profesor la graba. Porque eso hay que ver otra. Tú vas a ver lío ahí. Ahí si el profesor la mamá manda Profe, yo hay tarea. algunos profesores que están análogos. Ahí sí hay problema. Yo no, yo voy a dar mi clase y la voy a grabar y la voy a subir a YouTube. El que no la pudo ver, No, usted es avanzado, pero usted sabe que se va a topar con algunos análogos ahí que hay. No. hay para ahí. Pero ellos van a tener que actualizarse, si no han quedado. Profe, pero usted no subió la clase pasada. Relaje, muchachos. Ay, No, sí. yo- No, La pasada yo no la subí. ¿Y cuál fue ese no, video? de la clase pasada. La cosa pasada. Vamos a ver aquí, matemática financiera. Vamos a ver. Teorema de Green, ecuación del primer gol. Interés compuesto, introducción a las anualidades. Ese de 1 hora. Yo tengo que subirlo. Yo no lo subí a YouTube. Bueno, vamos a la clase de hoy de matemática financiera. Es un pago al final de cada mes. 5.000. Sí, entonces. Interés compuesto, introducción a las anualidades. Vamos a ver. En YouTube. Vamos a ver en YouTube. Aquí estamos. Entramos al canal. Oigan, ¿están haciendo el ejercicio? ¿Qué están viendo? Estamos haciendo. Ya, yo estoy buscando el video a ver si lo tengo. Lo que pasa es que yo no le había puesto el link a ustedes. Ajá, exacto. El link en el Classroom, pero yo lo tengo aquí en YouTube. Control C. pues mande ese link Vamos a para la no clase ponerse de al hoy de día. matemática financiera. Sí, y vamos a ver lo que son las. El interés yo se lo voy a compuesto agregar, continuo y ¿tú sabes las dónde? anualidades, un poquito de eso. Entonces, en el Yo lo voy a interés agregar compuesto en la continuo, tarea. La frecuencia de dejar capitalización tarea. de los intereses aumenta de manera indefinida. Da, logaritmo. Arriba logaritmo. Y aquí tenemos el monto, 2 millones.
532.939 entre la renta 62.500 la tasa, hay que calcular la tasa. Ahora estoy aquí. La tasa 2.6125. Ok, 2.6125. Ajá. Entonces eso hay que dividir entre 0.0261 y más 1, y aquí abajo logaritmo, abro paréntesis, 1 más 0.0261 Ahí me da 28. Profe, no se puede poner el número entero, o sea, la tasa 0.026. 1, Así, profe. 25 te falta ahí. Ajá. Me da 28. ¿A quién le da igual? Ah. $28. 28.00. Ponemos 28. Entonces, déjame ver qué más. ¿Cuántos problemas tiene esta unidad? 19, 20. Uf, no, pero esta está lista ya. Esta está lista y servida ya, señores. ¿Qué tasa anual? Vamos a hacer esto ya para terminar la clase de hoy. ¿Cuál hacemos? ¿El 18 o el 19? El que esté más fácil. Aquí tiene A y B. ¿Por qué no hagamos que te va difícil? No, el profesor tiene que hacerlo más fácil. El profesor no Haga la puede- 20. La 20. La 20. La 20, mira qué chulería. ¿Y qué tasa anual convertible bimestral ha ganado? Una persona ha depositado al final de cada bimestre en una cuenta de ahorro. Si al cabo de 5 años tiene una cuenta, la cantidad de 57,000. ¿Qué tasa anual convertible bimestral ha ganado? Bueno, entonces, estos son de tasa de interés, donde no podemos despejar la tasa de interés. Lo que hacemos es que lo usamos por tanteo. Dice la formulita que 1 más i elevado a la n menos 1 dividido i
Y eso va a ser igual a S entre R, ¿no es la? Entonces usted calcula, vamos a calcular el monto son 57.846, dividido 1.270. Entonces calculen eso. 70. ¿Cuánto da eso ahí? 57.146. 45.54. 270 ahí. 45.0. Punto 54. A mí me dio punto 54. Redondeado es punto 55. Punto 56, Exacto. ¿no es la? 55. 55. Está bien. De Sí. 45.55. 45.007 55. Ok, entonces ahora tenemos ese numerito ahí. Entonces ustedes hay que hacer una tabla ahora. Vamos a ir haciendo por tanteo. Tanteo. Arrancamos con. Ah, pero espérate. ¿Cuánto es N? El valor de N. 5 años. 7, profe, ¿de dónde salió? ¿Eh? Es 55, profe. Es 7. 45.55. 5, profe. Espérate. Vamos otra vez. Vamos a dividir 57.846 dividido Sí, son 1.270. así como Entre de cuatro 1270. números. Ok, 54.80. ya, entonces O sea, 55. redondeado 55. 45.55. Ajá. Muy bien. Entonces, tanteo. Vamos a arrancar. Aquí el valor de N. ¿Cuánto vale N? N va a ser igual al tiempo por la M, ¿no es la? El tiempo son 5 años, ¿no es la? 5 años. Y el bimestral, ¿cuánto vale la M si es bimestral? 6. Por lo tanto es 30. Todo va elevado a la 30 aquí. Sí, elevado a la 30. Entonces, tanteo, arranquen ahí con un 1%. Y en por ciento, hacemos la tablita. Aquí ponemos S entre R, ¿no es la? Entonces arrancamos con un 1%. ¿Cuánto le da? Con 1%. Con 1, o sea que ustedes van en la fórmula de sí. 1 más 0.01. Sí. Elevado a la 30 menos 1 entre 0.01. Y van a ir poniendo esos valores ahí. $34.78, bro. 4.78. Entonces le damos, 78. nos vamos con un 2 o con un 3. Un 2. Un 3. A ver. A 3.
ahora se pasó. Se fue muy lejos. 7.58. ¿Cuánto te dio entre? 47, 47.5 y Ah, pero 58. 58. Entonces el asunto de nosotros está entre, voy a poner 3 aquí, 47. Punto, ¿cuánto le dije? 47.57. Ahí. 58. Ok. Ok, entonces le vamos a dar Sí. 2.5. Déjame ver, 2.5 le damos. Sí. Vamos con el 2.5 entonces. 2.5. Ahí hay que poner 0.0. 43.90. Ya 0.025. 43.90. 43.90. 43.90. Ajá. Sí. Espérate, que se me está frisando esto ahí. Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Podemos ir tanteando entonces 2.51. ¿Qué ustedes creen? O 2.52. Y ahí lo hacemos por tanteo. O podemos utilizar interpolación. ¿Cómo lo quieren hacer? Interpolación ya. Interpolación. Entonces, ya venimos aquí. Interpolación. Interpolación. Entonces, para la interpolación ponemos 2.5. 2.5 equivale a 43.90. Poner el valor intermedio de la tasa ahí. Y ese valor es 45.55. Ponemos aquí el 3%. Y manejamos esto aquí como 47.58. Entonces hacemos este jueguito. Y menos 2.5. Y menos 2.5. Entre 3 menos 2.5. 3 menos 2.5. Y eso va a ser igual a, bueno, lo mismo de este lado. Lo mismo que hicimos de este lado. Nosotros retamos la I menos 2.5. Entonces de este lado retamos 45.55 menos 43. 45 menos 43.90. Abajo. Eso no. Le ponen paréntesis aquí adelante, aquí, ahí y ahí. En esta parte, aquí abajo va a quedar 0.5. O sea que va a quedar I menos 2.5. Ay, Dios, 2 puntos. Wow, se me está frizando esto aquí. 2.5 igual. Ese numerito que está ahí. Eso viene aquí. Y entonces el punto 5 que está aquí en el denominador. Porque va a quedar 3. Viene multiplicando aquí. 0.5. Calculen eso de ahí adentro. .44
84. 484. Ahí, 4484. ¿Qué? Entonces, se va ahora y va a ser igual. Entonces, hay que multiplicar esos dos números, estos dos, y se le suma 2.5. 0.4484 por 0.5 más 2.5, que este 2.5 que está aquí, que pasa para este lado. 2.72. 2.72. 2.72. Ya ahí está. 2.72%. Pero esa es la I. Esa tasa que nosotros calculamos ahí es la I. Esa es la I, por lo tanto, I va a ser igual a J entre M. Entonces, como me piden la tasa anual convertible bimestral, es J. Entonces, J va a ser igual a la M, a I por M. I por M. O sea que el 2.72 se va a multiplicar por 6. Por 6. ¿Cuánto da eso, J? 12, 14, 15. 16. Exacto, da entero ahí, 16%. Bueno, entonces miren, vamos a dejar la clase por hoy hasta aquí. Ya le voy a poner en el Classroom este video. Y a la tarea, en vez de ser del 1 al 15, ya lo voy a poner completa. Y vamos a dar clase el viernes, a la misma hora, a las 5. No me ve a las 5. Vamos a dar clase a las 5. Ay, pero no puede ser más tarde. Más tarde. Bueno, 7 a 8. Está bien. A las 7. A las 7 está bien. Sí. De 7 y media a 8. Pero Sí. lo que hay es que dar clase. Tenemos que dar clase porque ya ahí tenemos que ir terminando ya. Ya con lo que yo le daba hasta aquí. Bueno, este es el último problema de la práctica 8. Ya nosotros vamos a entrar a la práctica 9. Entonces, nada, vamos. Déjame pasar la lista aquí. Déjame ver. Tengo a Brenda Lee. Diosmeri Vázquez. Diosmeri, ¿dónde tú estás? Ya te vi ahí. Juan Luis Jaque, siempre activo. Miriam Vargas. Miriam Vargas ahí. Aquí. Pamela de la Cruz Almonte. Sí, presente. Celina Sosa. Y Yo, profe. claro, Waldo. Ya nada más están esos 9. Presente, profe. No, pues nada, entonces, para Dale, yo hay café, pero no hay azúcar. pues entonces déjame para la grabación. Déjame ver aquí. ¿Dónde que está el menú de la grabación? Detener grabación. Detener grabación. Y detener la grabación aquí.